Vamos a darle comienzo al panel denominado Entorno de la Revisoría Fiscal frente a las problemáticas actuales. Como moderador de este panel está el doctor Hernando Alonso Gómez, el director del Programa de Contaduría Pública de la Universidad San Buenaventura. Invitados especiales a este panel, el doctor Hernando Bermúdez, es editor de Contrapartida, Novitas, Registro Contable Bademecum, es coordinador del Centro de Estudios de Derecho Contable, miembro del Grupo de Estudios en Aseguramiento de Información, profesor asociado del Departamento de Ciencias Contables de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana. También está con nosotros participando en este panel el doctor Jesús María Peña, quien tiene maestría en la Fundación Universidad Central en Ciencias Financieras y de Sistemas. También tiene especialización en Revisoría Fiscal y Contraloría. Cerrando este panel está también con nosotros el doctor Edwin Novoa, contador público de Avianca Holding, director corporativo de Estados Financieros y Cumplimiento Fiscal. Caballeros, bienvenidos y damos comienzo a este panel. Especiales, al doctor Wilmar, a nuestro invitado internacional, ¿cierto? Digamos que me ha correspondido un poco, servir un poco de coordinador o moderador del panel, de la designación que se me hizo para la actividad del 12º encuentro de la Red para la Promoción de Revisoría Fiscal. He querido y acordado con los panelistas que vamos a hacer un trabajo un poco más de diálogo en forma de conversación, de cada uno de ellos pues va a tener unos tiempos para ir exponiendo sus ideas frente a el tema que nos acomete, que es el entorno de la revisoría fiscal frente a los problemas actuales. Y para ello, pues, yo trataré en lo posible de regular un poco los tiempos o ir dando un orden al proceso. Generé unas preguntas, digamos, iniciales, guías, que nos permitan dar apertura a la conversación. Y también, pues, si durante el proceso alguien del auditorio quisiera también intervenir, pues no hay inconveniente, nos indica y le damos también igualmente la palabra, porque la idea es que el panel, pues acá hay unas personas expertas sobre la parte de la revisoría fiscal y una representación desde luego de un holding empresarial, que es, digamos, la mirada empresarial, precisamente lo que queremos con el acercamiento con el doctor Edwin, y la labor de la revisoría fiscal como ejercicio profesional por parte del doctor Jesús María Peña, y también pues la mirada académica que nos da nuestro profesor, miembro de la red y coordinador, y pues es uno de los, digamos, gestores de los procesos incluso de la red y la cátedra itinerante de ética profesional que tiene la red, el profesor Hernando Bermúdez. Voy a lanzar la primera inquietud para ir aperturando el panel. Pregunto pues a los panelistas y también para que lo analicen los miembros, los asistentes, si existe hoy claridad sobre el papel del revisor fiscal en y dentro de las organizaciones. Damos el paso que al doctor Bermúdez, si me regala el otro micrófono. Gracias. Bueno, Hernán, gracias. Yo antes que todo quiero decirle a todos los demás que me siento muy contento de tener aquí a la doctora Ruth, a la doctora Fabiola, a la doctora María Elena y al doctor Jesús María, que formaron parte del grupo de Quijotes que hace pues ya 13, 14 años pues decidieron meterse en esta idea de formar una red de universidades interesada en la revisoría fiscal. Ahí vamos, cuando uno voltea por atrás, pues es que se da cuenta de lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. Y segundo, antes también de abordar el tema, pues como siempre, dar las gracias a la casa. Hemos sido, todos nosotros somos muy gitanos, muy itinerantes, vamos dando la vuelta. A todos nos ha tocado el oficio de organizar la piñata. En este caso, pues las angustias estuvieron
en esta casa. Muchas gracias a la doctora Carolina, que yo sé que le hemos sacado más de una cana en estos últimos 2 meses, y bueno, muchas gracias. Bueno, sobre la pregunta, pues permítame que yo sectorice el tema, porque si se responde así, tal cual está planteada, pues la respuesta es un no y pasa el micrófono para otro lado. Pero miren, si uno va a mirar cómo es que concibe la revisoría fiscal, la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Salud, en este momento la Fiscalía General de la Nación, en este momento la Procuraduría General de la Nación, en este momento la Contraloría General de la República, y si uno mira los fallos que han salido de la mano de los altos tribunales, es decir, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, sobre la revisoría fiscal, uno encontraría que entre ellos hay un acuerdo perfecto. Ellos tienen un discurso, ese discurso lo han venido sosteniendo hace muchos años, incluso se citan los unos a los otros. En más de una ocasión los jueces han citado a funcionarios de la rama administrativa, concretamente a sus circulares, y esa visión pues ha ido profundizándose, porque ellos se han mantenido en una manera de ver las cosas y han ido construyendo sobre esa manera de ver las cosas. ¿Qué pasa con esa visión? Pues que muchos la ignoran totalmente, no la tienen en la cabeza. De repente han pasado por una sentencia, por otra, por una circular o por otra, pero no tienen la claridad de lo que estoy hablando, de que hay una visión clara y sostenida de parte del Estado, y muchos deliberadamente la ignoran, deliberadamente han trabajado apartándose de esas disposiciones. Muchos piensan que no hay ninguna obligatoriedad en esas posiciones de estas autoridades, en lo cual están francamente equivocados, ¿no? Porque pues un fallo de constitucionalidad pues es obligatorio, y una circular expedida en uso de unas facultades que permiten intervenir la economía o determinar el comportamiento de un administrado, pues también son obligatorias, no son manifestaciones de mera doctrina. Si yo me cambio de escenario, salgo de los funcionarios del gobierno y me voy al mundo de las empresas, y yo juzgo esto a través de lo poco que hemos podido medir, muy poco que hemos podido medir este tema, pero principalmente lo juzgo de lo que directamente oigo, leo, y eso quiere decir de unos muy poquitos empresarios. Ustedes saben, en Colombia, eso estaba esta mañana en la prensa, hay 1.500.000 unidades empresariales, y esas 1.500.000, el 60% son de personas naturales, es decir, no revisor fiscal, ¿sí? Y el 40% son personas jurídicas. En esas personas jurídicas hay algunas que no tienen la forma de sociedad por acciones, y ya cada vez son menos, y que además pues no alcanzan los linderos, los topes que adoptó la ley 43 del 90, y por lo tanto no tienen revisor fiscal. De ahí para arriba pues ya sabemos, los que pasan los linderos de la ley 43 sí tienen revisor fiscal. ¿Cuántos revisores fiscales hay? Pues a este momento no lo sabemos. Eso era un dato que se conocía en el pasado, en este momento no lo sabemos, pero lo que sí es claro es que todo el sector empresarial de personas naturales no lo tiene, y una parte importante de sociedades que de repente puedan ser mayoritariamente microempresas tampoco tienen revisor fiscal. Si yo le pregunto a los empresarios qué piensan que es la revisoría fiscal, me encuentro con una cantidad de respuestas que son todas muy visibles, porque alguien me va a decir, no, eso es un agente del Estado, ese señor está ahí es para que paguemos impuestos, para que no digamos mentiras en las declaraciones,
y si ellos llegan a hacer una observación, pues se nos viene encima la autoridad y automáticamente los van a ajustar. Otro va a decir, pues eso no me beneficia a mí en absolutamente nada, yo lo tengo porque la legislación mercantil así lo planteó, pero yo no le encuentro ningún valor. Si por mí fuera, yo no lo tendría. Ustedes saben, hay declaraciones públicas de directores, jefes de grupos económicos de primer nivel en Colombia, una célebre que decía: yo no quiero ver al revisor fiscal ni en la Asamblea General de Accionistas, dijo un presidente de uno de los grupos económicos más importantes de Colombia. Entonces, como ustedes ven, ahí hay unas visiones diferentes, ¿cierto? Distintas, muy distinto de hablar con un grupo extranjero, que por el contrario, él sí está pensando que en su casa matriz hay pues unas obligaciones que implican la presencia de un auditor que se llama estatutario, o sea, obligado por la ley, y ese sí está pensando que la agencia, la sucursal, lo que sea, la subsidiaria que tenga en Colombia, pues también tenga auditoría para efectos de que la consolidación pueda llevarse a cabo. Es más, muchas veces ellos pretenden que sus auditores en Colombia sean sus mismos auditores mundiales. Entonces ahí hay otra visión. Conclusión para mí, en lo que yo conozco, los empresarios no tienen una imagen compartida sobre qué es la revisoría fiscal. Si yo cambio otra vez el escenario y me voy hacia el mundo de los contadores en ejercicio, pues también registro que no hay una visión única, porque en la práctica pues hay miles de formas de entender y llevar a cabo la revisoría. No estoy hablando de cómo lo explican, sino de qué hacen, cómo lo hacen. Y entonces pues yo tengo ya muchísimos años de trabajar pues defendiendo, apoyando contadores públicos, viendo papeles de trabajo del uno, papeles de trabajo del otro, ¿sí? Y pues me doy cuenta de las inmensas diferencias que tienen de enfoque, de manera de llevar a cabo las cosas, en fin. Hay unas pocas cosas en las que están de acuerdo. Por ejemplo, todos opinan que la revisoría está muy mal pagada, y por ejemplo también todos opinan que la revisoría es una cosa supremamente peligrosa. En esta época sí que están de acuerdo todos en que esto se volvió imposible porque hay pues muchas exigencias nuevas y hay unos procesos públicos que los tienen pues muy preocupados. Entonces en esas cosas están de acuerdo, pero sobre qué es lo que pretenden darle al cliente, qué es lo que pretenden darle al público, no hay acuerdo. Paso la página y me voy hacia las universidades. No, pues ahí sí, 263 programas de contaduría pública en Colombia, igual a 263 visiones sobre revisoría fiscal. Y eso ustedes me dirán, pero como chavales, no, eso lo sabemos no por estudios tan centrados como el del profesor Zamora, sino por una cosa de rutina, y es que cada rato nosotros tenemos estudiantes que nos dicen: me da permiso de ir a estudiar revisoría fiscal en tal parte, que los estudiantes en mi universidad tienen ese derecho, y entonces nosotros decimos: sí, claro, cumple el reglamento, tráigame el programa de la materia, ¿sí? Y dígame cuál es pues, su puesto en el currículo, su carga en créditos, etcétera, y vemos si eso es una materia homologable, si la dejamos cursar allá, y si usted la prueba allá, pues vaya acá. Y entonces entramos a una comparación de programas, y entonces pues nosotros no encontramos la concentración que el profesor Zamora nos encontró, porque ya cuando empezamos a mirarlo así, pues la discusión es altísima. Los que dicen que la revisoría es un control empresarial, los que dicen que la revisoría es una auditoría integral, bueno, hay mil maneras de ver las cosas, y
si uno se mete pues como en las honduras, empieza a encontrar que de repente en el tema menos pensado hay una posición particular. Entonces, complicadísimo esto de este punto. Dadas las diferencias de criterio que hay, pues la comunidad, para cerrar la respuesta, la comunidad en general de las personas, pues tampoco tiene claro que es la revisoría fiscal. Porque si yo soy médico y me preguntan qué es el revisor fiscal, y todos los que hablan de revisoría fiscal hablan cosas distintas, pues yo lo que concluyo es que eso es muy enredado, que eso no se entiende, ¿no? Ese es un señor que tiene un poder jurídico, está obligado a suscribir algunos documentos, pero ¿para qué es? ¿Con qué finalidad se ejerce? Pues no está claro. Entonces, pero no está claro así. Pero el gobierno sí ha tenido claro que es la revisoría fiscal desde 1978 para acá, ha tenido una doctrina clara que ha ido profundizando. Lo que pasa es que muchos no le paran bolas, ¿no? Gracias, doctor López. Profesor Jesús María. Gracias, buenas tardes. Para mí es un gran gusto y siempre me siento honrado compartir mesa con el doctor Hernando. Obviamente él decía que aquí habíamos unos Quijotes precisamente cuando inició la red, pero si no hubiéramos tenido ese impulsor, ese motivador permanente que fue el doctor Hernando, seguramente no estábamos acá y se hubiera adelantado, como se ha adelantado hoy ya con esta 12ª reunión o encuentro de la red de revisores o docentes de revisores fiscales. Y celebro y muchas gracias también a la universidad, a la Corporación Universitaria Republicana, a su señora decana, la doctora Carolina, a nuestro moderador y al doctor Edwin también por estarnos acompañando y compartir con nosotros, los docentes de revisoría fiscal y quienes hacemos la revisoría fiscal también, las diferentes inquietudes. Complementando a lo que expone con suficiencia el doctor Hernando, me parece que el problema tiene que iniciarse por una reflexión autocrítica constructiva para con nosotros los revisores fiscales. Si nosotros los revisores no entendemos lo que es la revisoría fiscal y no lo hacemos ver así en la empresa, no podemos esperar entonces, conforme a la pregunta, que la empresa o el empresario entienda lo que es la revisoría fiscal y seguramente por culpa del mismo revisor fiscal que no está dando el valor agregado que el empresario espera. Ese es el primer aspecto. Yo recuerdo que desde el año 1979 El Espectador sacó un editorial crítico hacia los revisores fiscales por las situaciones económicas que se presentaban en ese momento y que el revisor fiscal nunca decía nada. Y decía que le hacía un gran perjuicio a la sociedad colombiana y a la empresa cuando había revisores fiscales que no cumplían con el deber de ejercer adecuadamente el control jurídico y el control contable al que estaba obligado. Recordemos que en el año 1982 llegó el famoso descalabro del Grupo Gran Colombiano. Y así podemos seguir enunciando. Y siempre la pregunta es, la ha hecho la prensa, la han hecho los superintendentes, ¿y dónde estaba el revisor fiscal? Y hay un descalabro y al que busca para echarle la culpa es al señor revisor fiscal. Y hay un problema en la empresa y el gerente dice el revisor fiscal. Y el empresario, ¿de dónde estaba el revisor fiscal? Y el problema es que muchas veces llegamos a la empresa y no entendemos nuestra labor, nuestra primera acción debiera ser una reunión precisamente con los administradores para explicarles cuál es nuestro deber como revisor fiscal y cuál es el deber de ellos como administradores. A ellos claramente la ley 222 en su artículo 23 les establece la obligación de velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. Entonces no es el deber del revisor fiscal, es de ellos. Y cuando la Corte Constitucional en la sentencia C780 del 2001
dice que al revisor fiscal le corresponde velar por el cumplimiento de las normas legales y estatutarias en la empresa, pues se está refiriendo necesariamente a que tenemos que velar porque los administradores hayan tomado todas las medidas necesarias para que se cumpla con esa gran labor legal, con las prescripciones estatutarias, y como lo señala el Código de Comercio, nos lo recordaban hoy del artículo 207, numeral 1, las disposiciones de la Asamblea General y de la Junta Directiva también. Entonces, la primera responsabilidad es nuestra en no compartir cuál es nuestro deber y hacerle ver a los empresarios que nosotros, con nuestro valor agregado de impartir instrucciones, de hacer las inspecciones que se nos recordaba hoy también, pues hombre, estamos cuidándole las espaldas a ellos. Porque recordemos también que la ley 222 al empresario, a los administradores, les establece una responsabilidad solidaria e ilimitada, y que en materia de violación de la ley se presume la responsabilidad del administrador. ¿Y por qué la ley ha contemplado esas posibilidades para el empresario? Pues porque es el que ejecuta y el que hace gestión. Y el empresario ve el beneficio que le puede dar el revisor fiscal cuando lo coloca la ley con la completa independencia con que nos ha rodeado el Código de Comercio para ejercer nuestra labor. A tal punto que inclusive, aprobándonos la asamblea, los empresarios, la vinculación de auxiliares y colaboradores los deben nombrar, es decir, contratar o remover y dirigir libremente el revisor fiscal. No podemos entonces tener revisores fiscales, ¿no es cierto?, que le estén solicitando al gerente que le nombre a su auxiliar. Que la independencia nos la está garantizando la misma ley. La pregunta es, ¿nosotros somos consecuentes con esa responsabilidad, con esa autonomía y con lo esperado por parte del Estado frente al beneficio que podemos hacer en las empresas? Que yo siempre he creído y diferencio dos cosas. Primero, cuando era estudiante vivía criticando al Estado porque cada rato eran más obligaciones y sanciones para los revisores fiscales. Pero si nosotros vamos a ser muy objetivos, vemos que el Estado lo que está dando es importancia a la revisoría fiscal. Por eso están tantas normas. Yo conozco leyes, más de 66 leyes que existen hoy vigentes relacionadas con la revisoría fiscal. No toquemos los decretos, ni las circulares, que nos lo recordaba también el doctor Hernández. Entonces, el Estado sí le ha dado importancia, tanto que hay mucha jurisprudencia al respecto. La pregunta es, ¿nosotros tenemos conciencia de eso y estamos llevando esa visión al empresario? Pero muchas veces nosotros simplemente lo contentamos o se contentan. No me quiero meter en esa colada, porque la hago de una manera diferente. Esporádicamente visitan las empresas, esporádicamente a firmar, ya no necesitan ir porque electrónicamente pueden firmar la declaración tributaria. Pero aquí permítanme aprovechar el momento que estamos con una plana muy selecta de docentes para hacernos un llamado también, que como docente he tenido la oportunidad también de ser director de posgrados, de estar en los cargos directivos y decanos, y siempre he creído que la labor en la formación del profesional contable empieza desde el primer semestre, y que la revisoría fiscal no puede, como lo decía aquí el profesor Zamora, ser una cuestión de los créditos o de un crédito, como hacen algunas universidades, y simplemente vamos a salir del paso con 16 horas, inclusive ni con 64 horas. Yo soy un convencido que si nosotros logramos una labor a través de los rectores, de los decanos, de los programas de contaduría pública, de los directores de contabilidad, de los docentes, hacia la concientización de la importancia del revisor fiscal en la empresa, de la labor que, como lo dijo la Corte Constitucional, representa al Estado en la fiscalización, en la vigilancia y el control, y como le digo yo en algunos de mis libros, es una garantía para la empresa, la sociedad y el Estado. Podremos nosotros dar ese estatus que verdaderamente se merece la revisoría y que el empresario espera de nosotros. Pero nosotros vemos informes rutinarios
¿Cuál es la labor que hacemos nosotros en las universidades para quitar esa rutina de los informes? Copia de informes financieros que han hecho los auditores financieros. ¿Y acaso la labor de 3 meses o 6 meses que puede hacer un contador público independiente es la misma que puede hacer el revisor fiscal, que dura durante todo un periodo que no puede ser inferior al de la junta directiva? Obviamente tenemos una mayor responsabilidad. Y si tenemos esa mayor responsabilidad, entonces yo creo que lo primero que nosotros debemos hacer es una autoevaluación y una autocrítica constructiva, precisamente para saber si la falla es nuestra respecto, y así lo considero yo, no estamos haciendo ver la importancia y trascendencia de la revisoría fiscal para el sector empresarial. ¿Cuáles son las recomendaciones que hacemos en los dictámenes, en los informes a la asamblea? Si muchas veces, y ya lo recordaba aquí el doctor Hernando, ni siquiera asisten a la asamblea, siendo una obligación del revisor fiscal el estar en la asamblea, porque si no, ¿cómo cumple con el artículo 431 del Código de Comercio? Entonces, yo creo que ahí nosotros tenemos una labor grande, y eso es lo que ha sucedido para que el empresario no mire como un verdadero apoyo, garante de la confianza de ellos, donde les estamos dando seguridad respecto de la inspección permanente y adecuada de los bienes y de los valores sociales, y dándole cumplimiento o seguridad mejor al cumplimiento de ellos con lo presentado en el artículo 151 del Código de Comercio. Recordemos que el Código de Comercio nos dice en ese artículo que no podrá distribuirse suma alguna por concepto de utilidades si ésta no se halla justificada por balances reales y fidedignos. Estamos garantizando en nuestros informes sobre los estados financieros con la opinión esa realidad y esa fidedignidad que ordena la ley, que no es nueva, es antigua. De ahí que muchas veces hemos estado de acuerdo con que se hagan exámenes para el ejercicio, pero esto vale la pena también cuestionarlo, y dejo como reflexión final para cerrar, doctor. Yo recuerdo cuando en el gobierno del doctor Pastrana, pero no Misael, obviamente, que con un decreto se iba a quitar la tarjeta profesional. Brincaron los periodistas, brincamos los contadores, y a fin de cuentas eso fue declarado ilegal. Pero también recuerdo cuando por primera vez la Junta Central de Contadores quiso establecer los exámenes, que también eso se cayó obviamente porque no era legal, pero quiso establecer e hizo un examen para aquellos no contadores todavía, o contadores académicamente titulados, pero no legalmente con la capacidad de ejercicio profesional. Y recuerdo también que se presentaron 400 aspirantes a contador público y el 80% se aprobó, el 20% se aprobó. Y ahí sí la responsabilidad es nuestra como docentes. ¿Qué estamos dando? ¿Cómo lo estamos dando? ¿Y qué esperamos que nosotros, esos profesionales, el día de mañana, con esa confianza que más debería garantizarse a la sociedad a través de esos estados financieros, cumplan con no solamente la garantía que nos ha dado el Estado a través de las diferentes disposiciones, sino con lo que verdaderamente está esperando el empresario, que a fin de cuentas está haciendo un esfuerzo también por mandato legal para pagarlo? Y entonces, ¿cuál es la situación final? Que cuando nosotros presentamos nuestras propuestas para el ejercicio de la revisión 46, nos dice claramente que, siendo la retribución económica un derecho de los contadores públicos, nosotros debemos fijar los honorarios de acuerdo a nuestra capacidad científica y técnica y de acuerdo a la importancia del cargo. Y entonces la pregunta es, ¿no estamos lo suficientemente preparados para ello? ¿O no le damos importancia al ejercicio del cargo de revisoría fiscal? ¿Qué es lo que debemos dar? Estamos dándolo, y eso es lo que hace que se nos critique. Gracias, doctor López. El doctor Edwin, y pues vamos a ver la postura de la empresa. Buenas tardes. Muchas gracias, primero de todo, por la invitación.
El primer comentario es que creo que el revisor fiscal sí está bien pago. No mentiras. A ver, ¿qué creo yo que ha pasado en el tiempo y en los últimos años? Estoy completamente de acuerdo con el doctor Jesús María que hay una falta de percepción del valor agregado que tiene el revisor fiscal. Entonces, ¿qué vemos nosotros en las compañías? Y lo digo desde el punto de vista de compañía, y lo percibí cuando estaba al otro lado también, trasnochando y documentando papeles de trabajo. Pero desde el punto de vista de compañía, hay un tema muy importante y que siempre lo digo y se lo digo a mi equipo de trabajo: nosotros podemos hacer una actividad, por pequeña que sea, tan estratégicamente importante y venderla, o tan estratégicamente poco importante y no venderla. Y a veces hacemos mucho pero vendemos poco, y hay un gran trabajo y hay una gran labor detrás de todas esas dos hojas que están al final, que se lee el informe en la asamblea, pero la venta está muy pobre, o con muchas oportunidades de mejora, para decirlo en los términos. ¿Por qué? Porque se queda una percepción a mitad o en los mandos medios de las compañías, y aquí estamos hablando de un tema corporativo, no de una compañía pyme, cuya visión es mucho más extrema, de falta o en la pregunta de ¿para qué voy a tener un revisor fiscal? La percepción puede ser por falta de la venta y por falta de poder llevar una recomendación de valor agregado como un commodity, y al final no hay las capacidades técnicas de los revisores fiscales podrían ser todas las mismas percibidas desde el punto de vista empresarial. Casi que todos son iguales, y si tenemos un proceso de licitación de la revisoría fiscal, más o menos una de las percepciones podría ser: todos son iguales, el que cobre menos. Eso es, y entonces entre el revisor fiscal tiende a canibalizarse con los honorarios, y el que cobre menos ese, porque todos son iguales, porque hay un tema de percepción de commodity del servicio, todo es lo mismo. Petróleo, el petróleo tiene un precio de referencia, y de ahí no se va a mover, todo es el mismo. Entonces, yo creo que hay un tema importante, y es cómo el revisor fiscal debería vender todo el trabajo que hace. Lo hago al interior de mi equipo, en cómo nosotros tenemos que vender lo que hacemos. Y hay un tema en nosotros que lo digo, los contadores públicos nos vamos a la norma, nos vamos a los números, y nos volvemos áridos en el resto de las cosas. Entonces, cuando vamos a vender una posición, lo vivo desde acá, porque me dan una posición que no es mal vendida, y entonces, ¿qué hace la empresa? Toma provecho y dice: es que no es así, es que no entendiste. Hay uno de los temas relevantes, que siempre he considerado relevantes, que es que cuando llegamos a una compañía, llega un cargo nuevo a una compañía, llega un revisor fiscal, un auditor a una compañía, lo primero que tenemos que entender es dónde estamos, qué es esta industria, qué es esta compañía, cuál es la cultura de esta compañía, cómo se mueven los temas dentro de esta compañía, porque a partir de esos temas de conocimiento que parecieran a veces y se ve en el día a día que parecen no relevantes, me parece que ahí parte todo un buen trabajo. ¿Dónde estoy? ¿Cuál es la industria? ¿Cuáles son los riesgos? No llevar una auditoría tradicional, sino una auditoría enfocada en riesgos, una auditoría un poco diferente, donde se encuentran los temas y cuál es la recomendación de valor agregado que recibe la compañía, porque entonces ahí vienen las discrepancias entre las posiciones. Tú me castigas las utilidades y entonces me amenazas con que vas a calificar el informe de la opinión del revisor fiscal. Creo que ese no es el punto. Creo que el punto es cómo, a partir de todo lo que encuentra, que no encuentra poco, un revisor fiscal en una compañía debería venderlo como valor agregado, pero no lo vende como valor agregado, lo deja pasar. En las discusiones del día a día lo que nosotros vemos es, desde mi punto de vista, tenía todo para tener un gran informe de auditoría, de recomendaciones, una carta de la gerencia lindísima,
y llevarla en un par de diapositivas al comité de auditoría y salir con elogios y aplausos, y no lo hizo, lo dejó ir. Entonces, hay un tema de percepción, pero hay un tema de venta de los puntos y del trabajo que está haciendo el revisor fiscal, que creo que debería tener un enfoque un poco diferente y poder vender todo lo que está haciendo el revisor fiscal. ¿Y qué pasa cuando no hay una venta de lo que se hace? Nadie lo percibe. Entonces se quedan los mandos medios, la alta gerencia no percibe el trabajo del revisor fiscal y empieza a verlo como una obligación. Y la comunidad, pues está más lejos, porque la comunidad latina no es la comunidad americana, que si crea una compañía, la listo en bolsa y la misma comunidad es quien invierte y cobra importancia el auditor externo que está auditando unos estados financieros, porque es que es mi plata la que está ahí. Entonces hay estamos en unos entornos sociales, culturales, económicos diferentes, en los que aquí sí deberíamos, creería yo, a nivel latino, a nivel colombiano y a nivel local, enfocarnos también en cómo debería ser la venta, de valor agregado, cómo debería ser el enfoque de las auditorías, olvidarse de las auditorías tradicionales y tomar relevancia a aquellos temas que se consideren importantes dentro de la auditoría. Porque podemos pasar horas discutiendo un punto inmaterial. Porque desde mi posición acá, lo primero que pregunto es cuánto es el valor y partamos de allí, porque si no, el mismo revisor fiscal, que debe tener un concepto de materialidad, me lleva a discutir durante muchos minutos un tema que al final dice, pero dejémoslo así porque no es relevante. Entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando? Enfoquémonos en lo que realmente es valor agregado. Y creo que ese es uno de los temas, o varios temas ahí sobre la percepción. Yo considero y resalto un poco la posición o el comentario que hace el profesor Gómez al principio respecto a que el Estado tiene en cierta manera una coherencia respecto a la visión de lo que es la revisoría fiscal para el Estado. También hay que considerar un poco la mirada que plantea aquí el profesor Bermúdez respecto a considerar que si se tienen las garantías por parte del mismo Estado para ejercer la vigilancia y el control desde la revisoría fiscal, y no estamos haciendo realmente una labor de garantes de esa confianza pública de las empresas, pues ahí hay una dificultad. Y si retomamos la última intervención del doctor Edwin, con esa mirada de lo corporativo, y además comentándonos que también estuvo al otro lado en el momento, desde luego como contador público y como revisor fiscal, pero que ve que hay un problema en que está claramente que el Estado tiene una visión coherente, está claro que la ley le da una garantía al revisor fiscal para ejercer, está claro que incluso en las intervenciones de los miembros del auditorio hay una normativa que, digamos, se debe aplicar. Parece que tenemos una dificultad que administra la empresa, y es que no estamos haciendo una labor que permita una venta adecuada del servicio que ofrecemos como revisores fiscales. Entonces la percepción de la empresa, que en cierta manera diría que es triste pensar que la compañía diga que esto es un gasto sin valor, porque finalmente todos hacen lo mismo y por lo tanto es cobrar más barato porque finalmente va a recibir lo mismo. Si vemos estas visiones que se han planteado, pues creo que hay un llamado fuerte para la red, sobre todo para la red de las universidades que están allí trabajando, a trabajar en este punto con los estudiantes para mejorar esa percepción y, no sé, seríamos, digamos, encontrar un mecanismo para que los revisores fiscales realmente vendan adecuadamente el servicio y den el valor correcto, aprovechando las garantías que existen desde el Estado. Me parece que el Estado, de cierta manera, está claro desde la visión y desde la legislación, pero tenemos un problema en términos del ejercicio profesional y tal vez con lo que las posiciones de hoy, todo lo que se dieron durante la jornada, pues uno queda un poco
digamos, ya encapsulado en el tema de todo lo que es esos juicios morales, el tema de del desarrollo de la revisoría fiscal frente a la responsabilidad de los riesgos, frente a los nuevos mecanismos internacionales que ya el Estado ha ido adoptando y que se han, en cierta manera, hecho parte de esa regulación que los revisores debemos observar. Entonces, digamos que esa primera parte sería como una conclusión por parte mía de lo que hemos logrado discutir en esta primera parte. Para la segunda opción, digamos, de las inquietudes que yo planteaba, pues ya se han analizado algunas, pero me quedaría con esta otra como para aprovechar los tiempos que nos quedan más o menos unos 25 minutos, es si el revisor fiscal entonces se ha convertido en la vía para tratar de corregir conductas de administradores, si vemos esa situación. O sea, entonces parece que la revisoría fiscal se está convirtiendo en la vía para corregir conductas de los administradores, que digamos que esa primera parte ya queda clara sobre como el papel que pues debería ser. Ahora no sé si esta otra parte sea complementaria o se genere una diferencia en cuanto a si la revisoría fiscal se ha convertido en la vía para corregir conductas de los administradores. Iniciemos con el profesor Jesús María. Bueno, a mí me parece que lo que la norma, y tenemos que hablar de la norma, querámoslo o no, porque es que la revisoría fiscal, si no estuviera en Colombia establecida por ley, nadie la conoce. Debido a que las empresas venden el revisor fiscal, es una persona que necesitan tenerla, ya no lo recordaban acá, ¿cierto? ¿Para qué? Para que firme las declaraciones tributarias. Es que el primero que le reconoce la importancia a la revisoría fiscal es el Estado. Y los que menos le reconocemos la importancia a la revisoría fiscal somos los contadores públicos, que deberíamos ser los abanderados y los defensores, y haciendo una buena ejecución, como una buena planeación para el desarrollo de la buena revisoría fiscal. Entonces observemos, ya que toque ese tema, la ley 1778 del año 2016 nos establece en el artículo 32, ustedes recuerdan, una nueva función para el revisor fiscal, la obligación de ¿qué? De denunciar ante las autoridades penales, fiscales y disciplinarias todo acto de corrupción que llegue a haber en la empresa. La pregunta es, ¿esto es consecuencia de que no hemos sabido hacer la revisoría fiscal? Esto es consecuencia de que el gobierno sí le está dando, y el Estado, la verdadera importancia a ese revisor fiscal, que espera que sea una persona supremamente veraz, sobre todo, que cumpla con su deber permanente para que garantice que lo que están haciendo los administradores está dentro del marco legal y está dentro del marco estatutario o no, o por qué nos están colocando cada vez más y más responsabilidades y funciones. Yo viéndolo por el lado positivo es porque nos está dando la importancia del caso. El problema es, ¿lo sabemos afrontar? ¿Lo sabemos desarrollar? Fíjense que cuando nos hablaban hoy de la ley 1762 del año 2015, donde nos establece precisamente un numeral más para el artículo 207, cuál es el de dar información o reportar operaciones sospechosas a la OIA. Y la norma nos protege de que esa información no puede ser conocida por nadie, a pesar del gran riesgo que existe. La norma nos está diciendo, entre otras cosas, si ustedes tenían la obligación de dar oportuna cuenta, artículo 207, numeral 2, ¿recuerdan? Dar oportuna cuenta por escrito de las irregularidades que sucedan en la empresa, necesitaríamos nosotros una norma como la 1778 para efectos de actos de corrupción. Si todo acto de corrupción es ilegal, no perdamos de vista que aquí hay una lucha frontal, por lo menos en teoría, contra la corrupción, consecuencia de las exigencias de la ONU, todos lo sabemos, ¿no? Y de lo que ha venido solicitando el GAFI. Eso lo siguió para América Latina. Que hoy tenemos que hablar por ejemplo, ya nos lo recordaban acá, de, digamos, la gestión del riesgo para el lavado de activos o en la lucha contra
el lavado de activos y la financiación del terrorismo. ¿Nos hemos preparado para ello? Yo siempre he creído que la persona de más alta importancia, luego de la administración de empresas, es el revisor fiscal, tan capaz de ejercer cualquier cargo en una empresa por el conocimiento que tiene de la empresa. Y es que nos obliga por la simple planeación. Cuando nos nombra el revisor fiscal, que es lo primero que hacemos con revisores fiscales, planear la consecución de toda la normativa a la cual está sometida esa empresa y que debe cumplirse. Y luego vamos a ver cómo es que la vamos a cumplir. Luego vamos a conocer los estatutos y mirar si los estatutos están acorde con las normas legales o no están de acuerdo con las normas legales, para empezar a recomendar lo que consideramos pertinente en aras a minimizar los riesgos de violación de la norma, de las debilidades de controles que nosotros encontremos, todo tipo de controles en la empresa que nos corresponde a nosotros, evaluando de una manera, como lo dice también el 207 por allá en el numeral sexto, ¿no? Un control permanente, ejercer un control permanente sobre los valores sociales. Entonces yo lo que estoy viendo aquí es que aparentemente fuera sin tratar nosotros de corregir la conducta de los administradores, pero es que no nos digamos mentiras. Un administrador, cuando quiere violar la ley, no va a buscar la manera de que lo pillen. Pongámonos en los zapatos de los administradores. Si vamos a hacer un acto ilegal, vamos a buscar la manera de que nos lo pillen a nosotros. No, es de que no lo pillen. Otra cosa es que toda la actividad que desarrolle una persona tan capaz como debe ser el revisor fiscal, con sus auxiliares y demás, esté en capacidad por lo menos de minimizar. Por eso la norma nos dice, es que si usted debía detectar una irregularidad y no la detectó, usted es responsable por negligencia. Artículo 211 del Código de Comercio, me estoy refiriendo. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad. Yo lo que siempre miro es que nos están dando una serie de prerrogativas, pero no nos están dando unas garantías para nosotros poder cumplir también con ello. Siempre me he preguntado, denuncie un acto de corrupción, vaya, dígalo allá a la fiscalía, infórmele si está metido unos funcionarios públicos a la Procuraduría General de la Nación, infórmelo a la superintendencia y que lo conozcan los empresarios a ver qué va a pasar. O que conozcan los que están metidos ahí, a ver qué pasaría. ¿Por qué no nos hemos preguntado qué pasó con los revisores fiscales de aquellas empresas que tuvieron contubernio con Odebrecht? Ahora, aquí hay muchas normas que no se cumplen, están publicadas pero no se cumplen. Yo pregunto, el artículo 80 de la ley 190 de 1995, que nos asigna funciones a los revisores fiscales de las empresas que contratan con el Estado, ¿cuándo se han visto los informes de los revisores fiscales que digan si cumplió o no con lo que le dice el artículo 80? Por eso yo criticaba hace un momento esa rutinización de los informes. Es un informe financiero que lo aprendimos a hacer en la auditoría financiera, pero el informe del revisor fiscal va mucho más allá, y por eso recordemos que el artículo 208 del Código empieza diciendo deberá expresar por lo menos, o sea, diga todo lo que quiera en materia que tenga que ver con los hechos económicos realizados en la empresa, porque usted ha sido, se supone, un defensor de la legalidad y de la institucionalidad dentro de la empresa. La pregunta es, ¿sabemos hacerlo? ¿Lo estamos haciendo? ¿Le estamos gastando el tiempo suficiente? De paso, sí, ¿verdad? Lo que considero que con un buen actuar del revisor fiscal se está convirtiendo en un escudo de la administración frente a los empresarios, por lo menos para denunciar oportunamente. Tanto que fíjense que la misma norma nos da la posibilidad de convocar a las asambleas extraordinarias cuando lo consideremos necesario. ¿Para qué? Para que tengamos la completa libertad de informarle a quien tiene la capacidad de tomar la decisión, si es que no se corrige, de que se corrija. Ahora, ¿tenemos las garantías para hacerlo? Esa es una pregunta que valdría la pena que la reflexionara. Y quizás pudiéramos ganar mucho si la unidad de los contadores permitiera que tomáramos una bandera de acercamiento hacia una unificación. Yo celebro lo que nos recordaba acá el profesor, por ejemplo, del 2420, que compila hoy en día el 0302. Yo celebro ahí es que nos digan, es que ustedes, revisores fiscales, también tienen que aplicar las normas de calidad. Eso sí lo celebro, ¿no? Así ya tengo información que ya está a las puertas de mandar el decreto.
y la misma ley 1314. ¿No? Ya están en ese proceso, también lo supe, pero bueno, es que muchas veces nuestros revisores fiscales van a empezar a hacer revisoría fiscal y no hay una correcta planeación. Y cuando hay planeaciones de auditoría operacional y hay de auditoría administrativa y de auditoría financiera, ¿y el resto qué? Nosotros no podemos considerar la auditoría integral como o la revisoría fiscal como una sumatoria de auditoría. Es una acción permanente, concomitante, si queremos dar el valor agregado que se espera de parte de nosotros. Eso es lo que yo considero. Y entonces, siempre he visto que es el Estado que le está diciendo, mire, la corrupción es un hecho en el sector público y en el sector privado. En el sector público, pues tenemos las IAS. En el sector privado, sí, no hay ninguna sola sociedad que no esté vigilada. Pero tenemos allá un señor para las empresas importantes, ¿no?, que también nos va a ayudar a nombre del Estado a ejercer vigilancia y control. La pregunta sería, ¿lo estamos haciendo adecuadamente? Y me hacía recordar el doctor Hernando cuando nos hablaba del número de empresas que hay, entre ellas muchas SAS. Recordemos algo para que lo dejemos como reflexión, en el tintero. El artículo 28, el artículo 28 de la 1258 del 2008, que es la ley de las SAS, recuerde que establece la auditoría obligatoria para los estados financieros cuando en la empresa hay utilidad, porque dice que debe ser ejercida por un control público independiente donde no hay revisor fiscal. Y la reflexión es, ¿las SAS están cumpliendo con esa norma? Ese es uno de los objetivos que quería realmente la ley. Si se fuera a hacer una interpretación teleológica de la misma, ¿cómo la definirían las autoridades pertinentes? Gracias, doctor. Doctor Bermúdez. Sí. Digamos que uno tiene que correr el velo de la apariencia e ir a buscar la realidad de las cosas. Cuando yo empecé a estudiar Derecho, a mí me pintaron que el Estado pues era una organización que estaba comprometida con la búsqueda del bien común y que por lo mismo pues todos sus funcionarios, sus distintas entidades, pues vivían todo el tiempo al servicio de la comunidad, tratando de buscar el mejoramiento de la calidad de vida. Pasan los años y entonces yo empiezo a frecuentar a mis compañeros, algunos también abogados, de la Facultad de Ciencia Política, y ellos me dicen, no, eso no es verdad, eso es una teoría, pero eso no es verdad. Entonces yo me siento a estudiar el problema y pues hoy los políticos tienen otra manera de ver la cosa. Hay una unanimidad a nivel pues mundial, donde ellos dicen el Estado es otro jugador dentro de la vida social. Este es un jugador que pues es el que tiene el poder jurídico, es el que a través del poder jurídico controla la fuerza física, es el que a través del poder jurídico puede imponer y cobrar, incluso a la brava, impuestos. Es un jugador dueño del poder, pero me dicen, mire, al lado del Estado hay otro poder, que son los empresarios que logran controlar de manera importante los recursos de producción. Pues existen varios hechos en el mundo, incluso aquí en Colombia, es tal que puede remover a un gobierno en determinadas condiciones. Entonces la imagen del Estado cambia, ya no es una imagen que hoy tendríamos que llamar mitológica. Yo creo que hoy nadie puede sostener que el Estado es igual a lo bueno. El Estado hoy en día es variopinta. O sea, yo tengo amigos funcionarios del Estado y yo tengo claro que unos se comportan bien y que otros no se comportan bien. Que en el Estado hay gente que sabe y gente que no sabe. Que en el Estado hay gente que trata de hacer las cosas bien y gente que está dedicada a hacer las cosas mal. Es decir, no se puede tapar con las manos
la inmensa corrupción que hoy en día estamos experimentando en el Estado colombiano y cómo la corrupción llega al punto de la impunidad, de hacer morir las acciones, sean judiciales, o sean administrativas, o sean fiscales. Entonces, no podemos negar que hay una situación donde pues, nos dicen que estamos en una lucha, pero con la mano derecha estamos en esa lucha, pero con la izquierda podemos estar haciendo otra cosa todos los días. Esto es una cosa, no es el Estado colombiano, además, esto está pasando en todo el mundo. Por el otro lado, pues también tenemos que desmitificar a la empresa, porque, y más en un momento en el que se habla con mucha insistencia de la innovación y el emprendimiento. Yo cada vez que oigo hablar eso, me acuerdo del padre Alfonso Borrero, que ya murió, quien en su seminario sobre la universidad, que fue pues, muy famoso aquí en Colombia, él se sonreía y decía pues, que el emprendimiento pues, es el sinónimo de empresa y esto es un tema que se está hablando desde antes de la cristiandad. O sea, ese es un tema de la humanidad. Toda la vida los seres humanos han tenido que emprender, toda la vida los seres humanos han tenido que innovar para ir buscando una mejora de su calidad de vida. Pero, ¿cuál es la realidad de la empresa? Entonces, cuando uno viene aquí a Colombia y mira las cifras, pues nuestra realidad es que, ya le dije en una primera parte, la gran mayoría de nuestras empresas son de una persona natural. Las personas naturales han sido ausentes en las legislaciones, no se les trata a las personas naturales como un verdadero empresario, aun cuando, por ejemplo, se diga que son comerciantes, ¿no? Pero no se les trata como un verdadero empresario. Pero ¿cuál es la realidad si quitamos a la persona natural? Pues que las estadísticas reiteradas dicen que el 70% de nuestras empresas son de familia. Colombia no es un país de sociedades abiertas. Nosotros escasamente tenemos unas 20 o 23 entidades que tienen una negociación más o menos permanente en la Bolsa de Valores. No estoy hablando de inscritos, sino de gente activa. Si no fuera por el acuerdo del MILA, la bolsa no sería sino como fue durante muchos años el sitio para transar papeles del Estado. Era lo que pasaba, o sea, preguntaba uno cuánto se transó y decían una cantidad de millones impresionantes. ¿Cuánto en TES? 85% en TES. O sea, siempre nosotros no somos un país de bolsa. Nosotros, cuando nos traemos toda una concepción económica, administrativa, financiera, jurídica, en fin, la que queramos, pero concebida para países con bolsa y para ser aplicada en entidades con bolsa, pues nos estamos equivocando. Colombia no es ese país. Colombia no solo es un país de entidades que son de familia, sino que además de las que no son de familia, pues la gran mayoría están controladas, son sociedades controladas, ¿sí? Con la SAS y la desaparición de la empresa de responsabilidad limitada de un solo dueño, pues la SAS permite que haya un dueño y permite que un dueño pues haga las veces de asamblea, haga las veces de junta directiva, haga las veces de representante legal y de cualquier otra cosa que él quiera. De manera que el control de las organizaciones hoy es facilísimo. Hoy no hay que pensar en tener a ningún compañero ni a ninguna otras personas allí. Entonces, la gran cantidad de entidades controladas, la totalidad de las fundaciones y de las corporaciones son entidades controladas. La ley dice que el patrimonio de ellos no es ni de los fundadores ni de los cooperados, de los asociados, pero son entidades controladas y nosotros nos damos cuenta que hasta una pobre propiedad horizontal termina controlada. Hay 4 o 5 vecinos que se la ingenian y ellos llevan años allí. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿estas empresas realmente quieren
un vigilante, un inspector, un fiscalizador, un auditor, el nombre que ustedes le quieran poner, de los administradores? Yo les contesto que la respuesta a eso es no. Los empresarios colombianos en 1931 no quisieron dejar entrar en vigencia la norma que creó la Superintendencia de Sociedades, porque no estaban de acuerdo con la vigilancia de los empresarios. 9 años demoramos en sacar esa ley al otro lado, ¿sí? Y eso sigue así. Un gran triunfo y ahora lo voy a decir más académicamente, del liberalismo, que es la corriente que está ahí haciendo fuerza, pues es precisamente la SAS. Es que no se nos puede olvidar que en la SAS había una norma que decía que bueno, que no sería necesario esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, bueno, casi medio código no es aplicable, y que tampoco era necesario el revisor fiscal. Y fue en el último momento que el gobierno hizo una consulta, que parecía la norma, y le dijimos, mire, si ese proyecto sale, en 2 meses no hay revisoría fiscal en Colombia, porque todos se van a deslizar hacia la SAS, lo cual ya se cumplió, pues ya estamos deslizados hacia la SAS. Imagínense ustedes si el régimen de la SAS hubiera dicho que no hubiera revisor fiscal, pues ya no habría revisores fiscales. Fue pues una intervención de última hora del gobierno la que hizo que la norma dijera: las SAS deberán tener revisores fiscales si se cumplen los requisitos generales, entiéndase por tal los de la ley 43 del 90. ¿Sí? Si no, ya había desaparecido, pero eso era el planteamiento. Y ahora pues miremos el proyecto de ley que primero presentó el gobierno, la ministra de Comercio, Industria y Turismo con el superintendente de Sociedades, presentaron un proyecto que recibió pues mala cara, lo retiraron, pero le dieron la vuelta y volvió a aparecer de manos de un senador con el apoyo, eso lo dice la página oficial, con el apoyo de la Superintendencia de Sociedades. Pues es el mismo autor, por 2 caminos. ¿Y qué pretende esa ley? Cambiar el sistema de responsabilidad de los administrados. Entonces, aquí Jesús María, que se lo sabe todo de memoria, pues derogan el artículo 23 de la ley 222 y quedamos hechos, porque entonces ya no hay ninguna norma que diga que el administrador debe velar por el cumplimiento de las leyes, no hay ninguna norma que diga que debe velar por el que se pueda ejecutar la revisoría fiscal, ya no hay ninguna norma que diga que no se puede hacer ciertas operaciones en conflictos de interés. O sea, borra eso y nos dice que no se aplica la teoría de las culpas para juzgar a los administradores, o sea que la negligencia no sería motivo de responsabilidad por los administradores, sino que únicamente podríamos perseguirlos cuando haya dolo. Eso pues es un régimen súper amplio, súper favorable a los administradores, tiene pues obviamente unas razones, pero pues es un camino más de un movimiento liberal, y el liberalismo hay que entenderlo, porque primero porque no es una cosa que esté en la nube, ¿no? Eso está en la realidad, de eso respira el empresariado en el mundo, en muchos lugares. Esa es la gran guerra del siglo XX. La gran guerra del siglo XX es el empresariado liberal versus los que creen en un Estado social de derecho, como dice la Constitución, ¿sí? O, para decirlo en términos que a mí pues, personalmente me llegan mal, esa ha sido la lucha desde finales del siglo XIX de los papas, cuando ellos en su doctrina social plantean pues, que el capitalismo no puede ser un capitalismo sin límites, no puede aceptarse una libertad sin límites, no puede aceptarse que el dinero se ponga como criterio primero y principal de las decisiones. Es una manera de llevar la contraria a otra manera de hacer las cosas. Bueno, entonces en eso es que nosotros estamos, esa es la realidad. Nosotros estamos en un país donde la mayoría de los negocios están controlados y son cerrados.
Los revisores fiscales son nombrados ¿por quién? Por los dueños, pero los dueños son los administradores. A veces parece que no. Aquí hay un señor con una cédula y aquí hay otro señor con otra cédula, pero resulta que son uña y mugre, que hablar con el uno es hablar con el otro, ¿sí? Y más encima llega una superintendencia y se copia un modelo que no ha podido entender, no lo ha podido leer, y entonces dice que el comité de auditoría, que es parte de la junta directiva, tiene que evaluar el trabajo del revisor fiscal, tiene que resolver si quiere que siga o no siga, tiene que conseguirse unas propuestas, tiene que proponer cuál es la propuesta, y entonces el empoderamiento de la Junta es gigantesco sobre la revisoría, y claro que los empresarios están contentos. ¿Por qué? Porque es que ahí lo que se está peleando ya en términos concretos con la revisoría es que la revisoría fiscal no sea una función que cobije los administradores. Bienvenido si es de nivel 3 para abajo, mal si es de nivel 3 para arriba. Eso es lo que se está peleando. Se quiere homologar al modelo norteamericano, que no es como lo pintan, pero en las grandes corporaciones, es que una cosa son las partnerships en Estados Unidos y otra cosa son las corporaciones. En las grandes corporaciones la propiedad es totalmente difusa, el control se ejerce por grupos de accionistas, ¿sí? Y la junta directiva es realmente el órgano principal. Allá no hay un dueño como acá que todos los días coja el teléfono a dar órdenes, ni hay un dueño como acá que se ponga el título de asesor y se siente en todas las juntas directivas dizque de asesor, pero se siente a dar órdenes. Eso no es lo que pasa allá. Entonces, se trae en el comité de auditoría, la junta directiva se empodera sobre el revisor fiscal, y qué revisor fiscal pelea con la junta directiva, si es el que contrata, si ese es el que sube los honorarios, si ese es el que promueve la reelección. Mejor dicho, quedamos en eso se está peleando en Colombia, ¿sí? Esa es una realidad que nosotros estamos viendo. Por el otro lado, pues no nos digamos tampoco mentiras, ese Estado que es variopinto, pues claro que se está descargando los revisores fiscales, porque es que la corrupción también está en el aparato de inspección, vigilancia y control y de juzgamiento. Es que nosotros no podemos ignorar, taparnos los ojos y pensar que la Corte Constitucional no está en debate. Hoy tristemente, y yo digo triste porque como abogado entonces afecta a mis amigos, mis antiguos alumnos, no es algo que yo oigo allá y no tiene que ver conmigo, ¿no? Algo que me toca muy cerquita, pero hoy sale que no, que el secretario también aprovechaba para pedir plata y también visitaba a los magistrados para incluir con los negocios. Entonces ya no tenemos solamente magistrados acusados, sino que tenemos la planta administrativa de la Corte también incluida en eso. Tenemos acusados a la Corte, en la Corte Suprema, pues el famoso cartel de la toga. Entonces, ¿qué es lo que queremos tapar? El Estado está sufriendo unos problemas inmensos y el Estado no tiene plata, se ha endeudado mucho de los últimos 2 gobiernos, o sea, los últimos 16 años nos pasamos, nosotros ya nos estamos mirando feo a nivel internacional, estamos haciendo maromas, ya antes no hacíamos, pero ahora estamos haciendo maromas, y el Estado pues lo que quiere hacer es que la inspección la ejerzan los revisores fiscales. El Estado quiere seguir haciendo vigilancia, que significa ya estar sentado en un edificio esperando que lleguen informes para estudiarlos y reaccionar. Pero los visitadores han disminuido en la planta, las visitas en algunas organizaciones son muy inferiores en cantidad a las que se hacían en otro momento. Yo, perdónenme la comparación, me pongo a pensar en Avianca cuando yo era jefe de sociedades anónimas de Avianca, y Avianca no me quería porque yo llegaba a Montería a hacer inspección. ¿Cuál Barranquilla? ¿Cuál Bogotá? Yo llegaba a Montería a hacer inspección. Entonces ese era un inspector malvado, ¿sí? Porque Montería quería estar esperando la superintendencia de sociedades, pues, ¿no?
pero es que el mundo ha cambiado montones. Ellos hoy en día no tienen capacidad de hacer inspección, las plantas del Estado han estado congeladas durante tiempos, por eso la Junta Central tiene 11 funcionarios en planta y 100 contratistas. Esa es la verdad del Estado. Entonces el Estado sí se está recostando en el revisor fiscal, sí está buscando taponar una cantidad de cosas, precisando funciones, y no se impide quién hace las cosas. ¿Quién escribió la ley 190 del 95? Un ministro de Justicia. ¿Y cómo se llamaba? Néstor Humberto Martínez. Entonces, ¿qué tiene de raro que da la vuelta al mundo y llega a la fiscalía? ¿Y qué tiene de raro que diga, venga a ver quiénes cumplieron la ley 190 del 95? Pero si es que es la misma persona, es el mismo entendimiento, ¿sí? En el que él cree integralmente. Por eso decía yo que además hay una identidad de trabajo allí. Entonces, a la pregunta, pues yo sí creo que nosotros estamos viviendo un momento muy particular en el cual los empresarios, yo no estoy rechazando lo que hacen, pero sí lo estoy relevando. Ellos quieren profundizar un modelo liberal, ¿sí? Eso no es en Colombia, en el mundo los empresarios quieren profundizar un modelo liberal, ¿sí? Y por el otro lado el Estado quiere apoyarse mucho más en un funcionario que se llama revisor fiscal y no está muy preocupado que sea contador o no sea contador, sino que sea revisor fiscal. ¿Sí? O sea, de repente está provocando una nueva profesión, porque él lo que está buscando es estirar la mano y decirle al revisor fiscal, oye, ya miraste esto, ya miraste aquello, ya me avisaste, ya me dijiste. Nosotros, cuando tenemos un Estado que contesta, no, la materialidad no tiene nada que ver, para saber si usted me debía avisar o no me debía avisar. Yo tengo cartas de esas. Nada que ver la materialidad, esa la juzgo yo. Usted me avisa y yo soy el que juzgo si eso es importante o no es importante. Entonces, pues un Estado que piensa así, ¿qué está esperando? Pues que al igual que un inspector vaya y diga, mire, encontré todo esto, resuelva usted. Pues esa es la verdad en la que estamos. Bueno, entonces la pregunta ahí, que no es la que hace nada, pero yo sí me la hago es, ¿y ante eso qué están haciendo los contadores? ¿Sí? Porque yo les digo, hay 200, pues inscritos hay 240.000, pero digamos activos, digamos unos 220.000 contadores. Y en Colombia hay 2.400 firmas de contadores inscritos. ¿Sí? 940. Bueno, como buen contador ya me puso hasta los centavos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿todos ellos qué están haciendo? Entonces lo primero que tenemos que contestarnos con claridad es que una inmensa cantidad de contadores, que todos no sabemos con certeza cuántos son, pero muchos y cada vez más, son empleados de las empresas. Ellos no están metidos en esta danza. Ellos allá están trabajando, cumpliendo sus tareas, sus objetivos, ¿sí? Ellos no están en esta danza. Bueno, por fuera, perdón, están los que se dedican a impuestos. Ellos tampoco están en esta danza. Ellos, mientras que sigan certificando las declaraciones, los tienen sin cuidado. Nos quedan los revisores fiscales. Los revisores fiscales hay unos que ellos tienen claro que lo que hay que hacer es darle gusto a los empresarios para que los empresarios sigan siendo fuente de trabajo. Entonces la actitud de ellos es, señor empresario, ¿qué es lo que usted estaría dispuesto a contratar? ¿Qué es lo que usted cree que le beneficia a nosotros? ¿Qué le podemos dar nosotros? Algunos le van a decir, mire, yo soy una organización inmensa con una gran capacidad de posibilidades, dígame qué quiere, yo le atiendo eso. Pero en cambio el revisor fiscal pequeño está sufriendo una realidad, y es que si la revisoría no fuera obligatoria, ese señor no existiría ahí. Así de claro es. Él está jugando con que
aguántese, no darme problemas, ¿sí? No pelee por una remuneración, no sé qué. Pero la remuneración es muy chistoso porque uno dice, ¿por qué la super no hace nada con el problema de la remuneración si en el año 90 un superintendente que se llamaba Néstor Humberto Martínez aprobó una norma sobre el presupuesto de los revisores fiscales para que la autoridad pudiera exigir una adecuada remuneración? Es muy sencillo, la superintendencia no va a salir a procurar el mejoramiento de la remuneración de los revisores cuando los empresarios le están diciendo que está muy bien pagada, e incluso hay empresarios que ya están diciendo que es muy cara, ¿sí? Y que van a cambiar a sus revisores fiscales de nivel. Entonces, ¿qué hace la superintendencia? Como buen organismo político, quedarse quieta, ya que se peleen allá entre los dos. El Estado no se va a meter ahí, pero eso va a sacrificar a los revisores pequeños. Le agradezco, bastante amplia la exposición de los puntos de vista, pero pues para que aquí el doctor Edwin pueda ir concluyendo un poco esa parte, pues veamos la percepción que tendría desde la empresa de esa situación de si la revisoría fiscal es o digamos si la revisoría fiscal se ha convertido en una vía para corregir la conducta de los administradores. Bueno, entonces, en estos 2 minuticos que me quedan, a ver, yo creo que no hay que entrar en si hay una vía de tratar de corregir una conducta. Sí, es algo claro que quién es el administrador o quién es el dueño de una compañía. En muchos casos alguien que se hizo a pulso y que trabajó duro y que hoy tiene un capital. ¿Y qué es lo que está buscando el dueño o el administrador de esa compañía? Pues pagar lo justo, pagarle lo justo a todo el mundo, pagarle lo justo al Estado, pagarle lo justo a sus empleados. En algunos casos no se da pagarle lo justo, pero partamos del hecho o principios de buena fe. El empresario, y aquí podemos mirar como algunos niveles o partirlo en 2 y decir quiénes son, porque ahorita hicimos mención de pymes y podemos ver grandes corporaciones. No necesariamente, y hay un mercado grande a nivel de pymes, pero no necesariamente el empresario o el administrador tiene que entender la revisoría fiscal. Él no estudió contaduría pública ni fue a una universidad a entender qué es lo que el Estado le obliga a tener que contratar. Entonces, yo creo que a nivel de revisores fiscales, nosotros, o el revisor fiscal, sí tiene un reto bastante importante, pedagógico, de que el administrador y de que las administraciones, de que el empresariado entienda qué es lo que está haciendo. Y empato con la primera pregunta, que es mi primera exposición. Si el empresario no entiende cuál es la función del revisor fiscal, y si el empresario no ve, o el administrador no ve el valor agregado, porque el revisor fiscal no lo está vendiendo, entonces aquí vamos a tener un gran dilema y un loop en el que vamos a estar siempre, es me toca pagarlo, pero no hay valor agregado. Eso en cuanto a pymes, por ejemplo, porque en las grandes corporaciones habrá áreas, direcciones, vicepresidencias que tienen a cargo y que entienden cuál es el valor que ofrece el revisor fiscal. Es que hay organizaciones donde el tema reputacional está como uno de sus valores, de sus principios, de los focos sobre los que tiene que trabajar y de los que no puede descuidar. Pero a nivel organizacional, un fraude, no vamos a nombrar a Brevet, Repicar y los grandes problemas que nosotros conocemos y hemos visto, pero un fraude a nivel organizacional, pues ¿qué va a pasar con esa compañía de la definición de administrador o de empresario que dije al inicio? Es su capital el que está en juego. Entonces, en las grandes corporaciones, donde hay áreas, donde hay personas que entendemos el valor de la revisoría fiscal, y que no es un gasto, pero yo lo que invitaría hoy es a que
se vea como una inversión y que los que estamos aquí, los que jalamos, porque jalo también de revisoría fiscal, vamos a venderlo como una inversión, explicándole al empresario, explicándole al administrador cuál es el valor agregado y qué es lo que está obteniendo por lo que está pagando, que no necesariamente tiene que ser una obligación. Hoy en día tenemos la disyuntiva entre los taxis y Uber, pero hay países donde el Uber, prestando un mejor servicio, como es la percepción mundial, no han podido entrar, porque es que el taxi, que es obligatorio, ahí no es obligatorio. Hay gente que ama ese servicio. Entonces hay ciudades que tenemos de ejemplos donde el Uber no ha entrado. No necesariamente la revisoría fiscal tiene que pagarse porque sea obligatorio. Yo, o lo que digo es mi punto, cuál es el valor agregado que estamos ya se da implícitamente, pero no se está vendiendo, que se le está vendiendo al empresariado, que se le está dando a conocer al empresariado. Claramente, quienes hemos pasado por la revisoría fiscal, quienes tenemos un cargo en una corporación que tiene áreas que se dedican a velar por el cumplimiento del control interno, pues vamos a entender y entendemos el relacionamiento día a día con el revisor fiscal, y es más, nos alineamos para que en algunos momentos, y no lo hablo en nombre propio donde estoy ahora, de mi experiencia, lo que he vivido, nos alineamos para decirle, pero esto también hay que llevarlo, me parece que esto es importante, ofreciendo también porque hay que velar por el control interno. Si no hay control interno, que es como una de las primeras clases del semestre, donde hablo no del estado financiero y no entramos en materia, tenemos que ir atrás a ver el control interno y qué es lo que ofrece el control interno y quiénes velan por el control interno para que un estado financiero o una declaración de impuestos pues tenga la calidad y la oportunidad que se requiere, porque es que resulta que eso también es retribución a lo social, y son los temas que en algunos momentos ponemos en relieve en las organizaciones. Yo no lo veo tanto como un gasto, aunque al comienzo hablé de commodity, pero eso es una percepción, y es una percepción hasta válida en algunos casos. Aquí lo que hay es un valor agregado que hay que vender, un valor agregado que hay que vender sobre unas actividades que hacemos hoy, que a la organización le dan sostenibilidad en el largo plazo. El control interno es tan preciado como lo que tenemos que cuidar del buen nombre, la reputación, tener sistemas de control antifraude, pero que no sean obligatorios. Mi punto va más en percepción y en venta de ese valor agregado. Creo que no tiene que ser un tema de tengo que pagarlo, es un gasto, sino más bien una inversión. Y es un tema de largo plazo, como toda inversión, o como muchas inversiones que hacen. El trabajo de los contadores públicos, revisores fiscales, es mucho más adecuado cuando hay una adecuada infraestructura que lo soporta. Y yo creo que parte de los problemas están en que no hemos construido esa infraestructura o que está construida sobre diferentes enfoques y visiones. Entonces tenemos muchas cosas, pero tal vez él no actúa de manera integrada porque unos actúan de una manera y otros actúan de otra. Entonces, a título de reflexión quiero plantear lo siguiente. Una infraestructura contable debe tener un adecuado sistema de lo que se llama supervisión, monitoreo y las acciones para exigir el cumplimiento. Digamos, eso es importantísimo, pero eso se construye sobre una base de principios. La pregunta es si nosotros tenemos esa adecuada infraestructura, porque después entonces se pueden tener visiones de diferentes perspectivas. Como la infraestructura no existe, entonces yo traslado a una persona que se llama revisor fiscal diversas funciones de inspección y yo me dedico solamente a hacer vigilancia. Y entonces, en una perspectiva, pues uno podría pensar que eso es bueno para los contadores porque le están dando importancia, y yo entonces me niego a ver que el problema es de construir ese sistema. Y entonces nuestras acciones van sobre la persona y no sobre el sistema mismo. Tal vez es un problema de reparar la misma estructura del Estado nos lleva a ese tipo de pensamientos. Pero, por ejemplo, he sabido que las mismas superintendencias tienen diferentes enfoques, diferentes capacidades y todas actúan distinto. Entonces, si esa función se traslada al revisor fiscal, pues muchos pueden estar contentos en muchas funciones, pero lo que no estamos identificando en dónde está el problema, ¿sí?
Al final uno debería resolver si es que es una persona la que asume esa inspección, pero es que yo creo que eso no está claro. Y pues uno puede ver, por ejemplo, cuando se habla de la perspectiva de revisión fiscal, pues depende de donde uno esté, pues tiene otra diferente perspectiva. Porque no es lo mismo hablar desde la empresa multinacional, hablar desde una empresa grande, o hablar desde una pequeña que tiene diferentes problemas, ¿sí? Por ejemplo, a veces la regulación es desproporcionada frente a los pequeños y eso es muy costoso, porque tener un contador, tener un revisor fiscal, para que certifique, por ejemplo, en ciertas entidades como entidades sin ánimo de lucro, algunas que tienen unos niveles de exigencia altos, porque es que en Colombia las exigencias de la revisión fiscal pasan por más de 100.000 entidades, entonces ya nos hablábamos unos de 600.000. Entonces yo, digamos, mi perspectiva es, yo entiendo perfectamente el problema, las funciones del Estado mismo se trasladan a una figura que es la de la revisión fiscal, podemos estar pensando que eso es bueno porque está dando importancia, pero eso nos impide ver dónde están los problemas. Y yo tengo una percepción, y es que el hecho de no entender todo el problema desde la estructura completa no nos permite encontrar las soluciones. Entonces, está bien, tenemos avances y logramos encontrar la solución desde una perspectiva, que ese es otro problema, porque la perspectiva del regulador no es la misma de la perspectiva del empresario, y comienzan a existir diferentes visiones, y nos pasamos largo tiempo tratando de discutirlo, y yo creo que eso es lo que nos ha impedido avanzar, y en los últimos 50 años que hemos tenido esta discusión, tal vez ahí es donde hemos podido estar. No estoy cuestionando si es importante la figura de revisión fiscal, probablemente sí lo es, debería mantenerse, tiene muchísimas ventajas, ¿sí? Podría ser distinta, pero yo creo que si, en este caso particular, si nosotros no revisamos en ese tema que llama cuál es nuestro sistema de monitoreo, supervisión y acciones para decir el cumplimiento, cuáles son las personas que están allí, cuáles son las instituciones, qué es lo que hacen, cuál es la capacidad, pues vamos a encontrar soluciones, yo diría que como paño de agua tibia, pero no vamos a poder solucionar el problema. Y es claro que detrás de eso puede haber un problema de estructura misma del Estado, ¿sí? Cómo se ha sido construido y cómo es que se van desarrollando las normas, lo que genera diferentes perspectivas. Recordemos el artículo primero de la Ley 1314 del 2009. El objetivo de la información financiera es que sea útil para tomar decisiones. Pregunta, ¿las compañías ven la información financiera útil para tomar decisiones? Si no la ven así, entonces tampoco les aplica el artículo 5, que el aseguramiento debe generar confianza. Y cuando nosotros empezamos a mirar lo que es el gobierno corporativo, es responsabilidad de todos, enfoque top-down, la gestión de los objetivos, riesgos y controles. Por lo tanto, la responsabilidad del revisor fiscal es realizar una evaluación independiente y dar su opinión. Ahí es donde agrega valor. ¿Por qué? Porque siempre tiene que dar una evaluación independiente. No tiene que formar parte de la empresa, porque si forma parte de la empresa, entonces ya deja de agregar valor. Muchas gracias. Yo fui tomando aquí un poquito las notas para realizar una conclusión sobre las opiniones que se plantearon. Pues en principio podemos decir respecto a si la revisoría o el revisor fiscal se ha convertido en una vía para tratar de corregir conductas de los administradores, que pues, la ley prevé una función en términos de revisoría fiscal, por ejemplo, de denuncia frente a actos que los administradores realicen que son ilegales, y que sin embargo, pues digamos, el cuestionamiento de ver si los revisores fiscales saben efectivamente realizar ese tipo de denuncias, y que si existe una lucha contra lo que es la corrupción y todo lo que conlleva este tema de lo que incluso durante la jornada se habló de la AFI, de lavado de activos, financiación de terrorismo, del fraude. Sin embargo, la inquietud es si existen también las garantías que protegen la integridad del profesional que realiza esa labor, porque más adelante, con toda la consideración que el profesor Bermúdez nos informa en su intervención, ese cambio de estructura del Estado a un Estado que en cierta manera está también condicionado pues también por el otro poder, o sea, el tema del poder jurídico que tiene el Estado condicionado un poco por el poder de los recursos, y que ese poder de los recursos pues también puede cambiar a su disposición un poco el Estado por los temas de la política,
y que ese 70% de las empresas realmente en Colombia son compañías familiares, implicaría que pues realmente no es un país de bolsas, pero que se traen unos modelos de regulación adoptados en un contexto económico colombiano en el cual no aplicarían hasta tanto no se cambie absolutamente todo esto. El tema del control, el control administrativo y el control pues básicamente de las organizaciones, pues también se requiere o también se ha venido, digamos, gestionando un cambio respecto a eso, porque el empresario no quiere el control, quiere una economía libre, tal cual como establece el modelo pues, económico neoliberal, pero el Estado sí quiere controlar al administrador. Y pues esa disyuntiva implica que hay un interés incluso desde el empresario de controlar incluso al revisor fiscal para eliminar el control de alguna manera. En conclusión, vemos que sí existe, y al final, digamos un poco lo que nos decía el doctor Edwin, pues que sí existe un reto en términos pedagógicos de explicar a la empresa la función del revisor fiscal, tal vez no en términos de control, sino como en términos de valor para la empresa para la cual presta su servicio. Pero en conclusión sí hay una mirada de que la revisoría fiscal se convierta en un control de actos administrativos, para que los actos administrativos no se desborden frente a lo que el Estado busca como poder jurídico, pero que el mismo administrador, a través de su poder de los recursos, pues busca simplemente eliminar, porque es el modelo que tal vez tratamos de implementar en Colombia, que es obviamente un modelo de carácter anglosajón, obviamente un modelo desarrollado junto con el modelo económico. Pues en Colombia parece que estamos aún lejos de que eso funcione, y seguramente esa lucha, la cual el profesor Bermúdez nos comentaba, pues no se resolverá tan fácil, y con las intervenciones un poco del doctor Franco y del profesor y del doctor se me olvida, Paulino, es que el nombre es difícil, doctor, del doctor Paulino II, hay unas claridades en términos técnicos y en términos de lo que se busca, y tal vez en la discusión, diría que al interior del Consejo Técnico, tal vez de que esa infraestructura que deberíamos de tener para funcionar, pues también es un proceso de cambio y necesidad de ajustarla para revisando ese sistema que tenemos. La gran conclusión un poco del panel es que este tema del entorno de la revisoría fiscal frente a los problemas actuales está ampliamente divulgado en los panelistas, en las percepciones de los asistentes, y creo que esto queda ahí en el tintero varias inquietudes que los mismos panelistas plantearon, como la última que dijo el doctor Bermúdez, que no quise preguntar, pero que sí pregunta de qué van a hacer los contadores o qué están haciendo los contadores públicos frente a estas realidades y estos contextos, o tal vez se sigue un poco en la cuestión de estar haciendo una labor sin analizar su contexto o cambiarlo o ajustarlo o asumir toda la responsabilidad del Estado, o finalmente si la revisoría fiscal realmente tiene aplicación como tal en estas circunstancias y en estas problemáticas actuales. Pues yo creo que cerramos ahí. Agradecerle a todo el auditorio por su asistencia, por su interés, agradecerle al doctor Jesús María Peña, al doctor Renato Bermúdez, aquí al doctor Edwin Novoa, su participación, a los invitados especiales del Consejo Técnico, el Instituto, el Colegio, a nuestro conferencista de la mañana, invitado internacional de Perú, y pues agradecerle enormemente a Carolina por su enorme paciencia, trabajo, esfuerzo que tuvo durante toda esta jornada. Felicitarte, Carolina, de parte mía como moderador del panel, y agradecerles finalmente. Entonces ya dejo en manos de nuestro maestro de ceremonias para la conclusión. Muchas gracias.